Estamos al aire. Ok, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Estuve tratando de, de estudiar. No logré saber lo que era Mari Mari Compuché, pero como se lo escucho a ustedes, yo dije, ya, dale, démosle. Pero sí aprendí algo, que Mari Mari tiene que ver con las manos, tiene que ver con un saludo de mano, que lo encontré muy, muy bonito. Qué bueno verlos nuevamente, Juan Carlos Painequeo, Ana Yao y Nelson Lobos. No saben el gusto que me da que retomemos nuestras conversaciones, discusiones, diatribas en cuarentena. Les damos la bienvenida a todos quienes nos están ya acompañando, por supuesto, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram. Y hoy día vamos a conversar de cosas bien, bien importantes que han estado pasando. Como siempre, la conversación es libre, por ende, si bien podemos plantear distintos temas que tengan que ver con la constituyente, con Guiñol Tupantu o con lo que pasó en Canadá, que yo creo que es un tema también muy, muy contingente que tiene que ver con el genocidio solapado que ha habido en las primeras naciones en nuestro territorio en Chile. Eh, no les prometemos nada porque nosotros conversamos. La idea es que ustedes nos acompañen a conversar, pero tenemos temáticas. Y como siempre, don Juan Carlos, don Nelson, doña Ana, me van a perdonar, pero yo parto por ella. ¿Cómo estás, Ana Yao? Qué bueno Ma- verte. Mai mai compu lamien compu che al Vale, kutulelo vale. tatuachi no cham, Vale, mai vale, bien. mai tain lamien Juan Carlos, mai mai tain lamien Nelson y tain lamien Jaime. Veo la chagupa in tatuachi we, poñol tripanto, benchenne wen kpalin, quiñe que kume muñeto y beisiante, entonces doy ne wen kpalin. Bueno, Mai, creo que kalay, mai tengo naman. que igual saludar a cada uno de nuestros lamienes que están escuchando por vía de las diferentes redes. Saludar a nuestros lamien Juan Carlos, a nuestro lamien Nelson, a nuestro lamien Jaime, a todos. Y con este nuevo Huachipanto, este nuevo siglo, creo que estamos partiendo con harto Nehuen, pese que a lo mejor estemos en un proceso de cansancio, pero creo que así como va la vida, así como va todo el nuevo ciclo, el círculo del nuevo ciclo, vamos a continuar con agotamiento, pero bueno, ya estamos. Excepto yo creo que el que está más fresquito de todo es la mien Nelson, que lo vimos el día 24 ahí, sumido en su poder, en su río, ahí sacándonos como un pico, como diciendo, aquí estoy yo, pues, ¿y ustedes dónde están? Bueno, yo fui a Cautín a mirar porque yo estaba por Temuco. Así, fui a mirar nomás. Malalto inmun, guarilla meu estaban ahí. Es ley, Encerrado en un corral. es ley. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, ustedes ahí vean quién parte. Ya Ana ya saludó y todo, para ya empezar a conversar nuestra conversación de los días jueves, que esperamos retomar en forma activa nuevamente, como nos habíamos dado ahí un descansito también después de todo lo que había pasado. Juan Carlos Nelson, ¿quién quiere partir? Le cedo la palabra al maestro JC. Mari Ok. Mari Compuche, Chaltu Peña Nelson, Mari Mari Jaime, Mari Mari Nelson, Mari Mari Lamien Ana. Un gusto poder verlos nuevamente. Ha pasado un tiempito, como dijo Jaime, había que descansar un poco, había que reponer fuerzas y creo que el proceso, este cambio de ciclo que tuvimos hace poquito, ayudó un poco a eso. Pero bueno, siempre ahí está cansado últimamente, como que últimamente estoy muy cansado. Será por la crianza, pero pero contento, que eso es lo importante, hay que estar feliz en esta vida y hay que ser positivo. He cambiado, ya no soy pesimista. Mira, mira, Eh, Así que no, un saludo y bueno, en la conversación lo que salga, lo que tenga que salir, va a salir. Así que dejamos abierta nomás la palabra para que discutamos, nos hagamos amigos, conversemos, peleemos, todas las cosas. obvio, obvio, de eso se trata. Nelson, Mari Mari Pupeyi, Mari Mari Pulambien, Mari Mari Puche, Mari Mari Lambienana, Mari Mari Peñi Juan Carlos, Mari Mari Peñi Jaime. Bueno, contento una vez más de que estemos reunidos aquí, ya como 2 o 3 semanas que no nos veíamos.
sí, harto cansancio, las actividades propias de cada uno de repente y bueno, la vida absorbente, al final con esto de la pandemia, la pega, la llevamos para la casa, así que es bastante agotador eso. Pero aquí estamos de vuelta. Wiñó Tuleaín, Feimeu Nutram Caín, Mapu Tugumuca, Mapuche Ñito Culpa Meu. Estamos aquí de vuelta para hablar en Mapudungun y poder hablar también de la historia mapuche y también de contingencia. Por supuesto, de eso vamos, porque además la contingencia, la historia mapuche y todas las dinámicas vinculadas a la nación mapuche tienen que ver con la historia y también con la contingencia. Y a propósito de eso, la verdad es que no sé por dónde partir. Creo que hay muchos elementos que han pasado importantes. Ana habla del Huñalquipantu, que me parece que es una preciosa instancia donde se renueva ahí. Yo tengo que ser muy honesto, ¿eh? Aquí Nelson, Ana y Juan Carlos me tenían absolutamente concientizado, pero yo voy a decir al tiro que no me bañé en ninguna. Me bañé en agua que corre, la ducha. Lo confieso, lo confieso. Pero sí hice algo que me dijo Nelson, que viera el sol al amanecer. Y me levanté muy temprano para ver la salida del sol y lo vi todo. Y después de eso me duché. En eso fui como así, pero no me bañé en el río congelado ni nada por el estilo. Después de ver ahí a Boric en Magallanes, manga camisa, donde parece que voy a tener que readecuar mi dinámica. Pero ahí Ana hablaba del Buñol Tipantu, que es un cambio de ciclo importante, es una fecha importante, que además este año por primera vez, de manera particular, se respeta a partir del Buñol Tipantu un feriado vinculado a las primeras naciones, concretamente a la nación mapuche, que yo creo que es un elemento interesante también de conversar, de discutir de qué es lo que está pasando quizás en la percepción de la gente respecto a las primeras naciones. Yo no sé si es realmente, y quiero creer que no sea, quiero creer y quiero que no sea una moda. Me preocupan las modas. Cuando hay modas, las modas pasan. Y creo que no es bueno que sean modas. Creo que la idea es que se generen cambios. Y ahí entramos en un tema que puede ser medio peludo, que tiene que ver con la constituyente. Hoy día está la constituyente conformándose. Tenemos dos temas peludos en realidad, porque está ese y está el de los asesinatos de niños en Canadá, y también algo que no es menor, porque lo dije al principio de la presentación, lamentablemente en Chile ha habido un genocidio solapado y soterrado, de pobreza, de hambre, contra las primeras naciones. Hay formas y formas de matar a una nación, y el Estado de Chile en ese sentido no ha tenido la fuerza para proteger a las primeras naciones, respetarlas y integrarlas de la manera que debería ser, evidentemente. Pero por eso tenemos esos dos elementos que son potentes, pero yo creo que partamos con la constituyente, porque de alguna manera la constituyente también abarca lo otro. Abarca la visión que podemos tener de las primeras naciones. Ahí entra también la historia que hablaba Nelson y cómo se va estableciendo todo esto. La constituyente ya ha estado medio polémica, me voy a poner como el ministro de Salud, a toser nervioso. Ya ha estado no exenta de polémicas, pero también hay una mirada muy, muy importante respecto a la posibilidad de que sea plurinacional, de que haya un respeto por la naturaleza y que se cambie un poco quizás esta visión extractivista que tiene mucho más relación con las primeras naciones y con la nación mapuche. Lo hablamos muchas veces con Ana, con Juan Carlos y con Nelson. Así que, muchachos, por favor, quiero saber qué piensan de cómo se ha ido constituyendo esto, qué pasa con justamente los escaños reservados, el trabajo que se está desarrollando y las dinámicas que se están estableciendo a partir de cierta presencia mucho más fuerte del discurso propio de las primeras naciones. Así que los escucho, porque esto no es un monólogo, esto es una conversación. No sé quién quiere partir. ¿Ana? Esta vez quiero partir yo. Dele, don Nelson. Sí, yo justo iba a proponer que fueran ellos, porque si no, a mí me iban a decir con algo así como, ¿cómo se dice? Con contaminación. No estáis contaminada, sale de ahí al tiro, eso no es verdad. No, pero cuando tú haces una investigación, no que dicen que
el investigador no tiene que evitar que sea contaminada la investigación, no Pero tú puede eres ser parte con de... sesgo entonces de error, entonces para no partir con esos sesgos de error, prefiero que Está partan los bien, también. está bien, pero tú eres parte de esta ruca, así que eres parte, por último, eres parte de la investigación. Podemos también sacar a relucir los anuarios, los que tuvieron anuario en todo caso, y los que no tuvieron también, que nos cuenten sus historias en el colegio. Ya, Nelson, dele. Mira, respecto a lo que dices de las modas, sí, es súper preocupante porque, bueno, vimos el estallido social, el tema de las banderas, mucha gente levantó miles, decenas de miles o centenares de miles levantaron la bandera, la Guanafoye. No sé cuántas de esas personas conocen el significado, conocen su historia, tienen algún conocimiento de la cultura mapuche, de la historia mapuche. Al final se convirtió en un símbolo. Pero la pregunta ¿es un símbolo para quién y respecto de qué? Porque si es un símbolo de decir, oh, yo me veo reflejado en los mapuches, pero tomo su bandera para finalmente reflejarme a mí mismo y a partir de ese reflejo construir lo que yo soy, chuta, estoy construyendo una cosa distinta a los mapuches, con la bandera de los mapuches, y eso es peligroso, porque es lo que justamente buscó el Estado, que es diluir a los mapuches en la sociedad chilena. El Estado Buen persiguió punto. mediante garrote durante todo el siglo XIX y el siglo XX, y prohibió en la escuela hablar mapuzungún, que es lo que vimos en el programa el otro día, que lo analizamos un poco con Juan Carlos y la Lamien, y no le funcionó, no pudo, y ahora, justamente a raíz de un estallido social, sin querer, se termina fundiendo el Estado chileno con el pueblo mapuche en, no sé, 20 años más, y las élites sobándose las manos diciendo, va, mira el chiripazo que tuvimos, y tuvimos suerte de que finalmente desaparecen estos tipos y bajo da lo mismo la bandera, al final somos todos los mismos. Entonces es un riesgo, eh, pero aún así yo creo que todos los vacíos que han ido quedando en estos últimos 30 años, vacíos en términos de cuál es el modelo económico adecuado, político, cayó el muro de Berlín, después ahora está cayendo el neoliberalismo, y así van cayendo todos los modelos, y hoy en día hay algunos híbridos, pero la gente está buscando muchos identidad en lo político, identidad en lo social, otros identidad, algunos reafirman su identidad social y también identidad en lo espiritual. Mucha gente ya cayó a la Iglesia Católica, que tiene mucho poder todavía, tiene mucha influencia. El Chile central es muy católico, en el norte son muy católicos, pero la última venida del Papa, por ejemplo, grafica que no despierta el entusiasmo de antes. Entonces, toda esa gente, ¿cuántas de esas personas finalmente van a están como en una suerte de limbo espiritual buscándolo? Y ahí es donde entra la cosmogonía mapuche, el buñol tripantu, o las demás formas de entender la espiritualidad, en los mismos New Age que hablábamos, los pachamámicos, que también ahí se mete el tema del hipismo, hermano árbol, hermana planta, que también se da en la cultura mapuche. Ojo, no me estoy riendo, pero eso sí se da. Entonces tenemos ese aspecto que es real, y esa búsqueda puede llevar a que muchas personas de corazón se acerquen a la cultura mapuche para entenderla y para formar parte de ella. Ahí viene la mapuchización. Pero esa persona seguirá autoidentificándose como chileno, por ejemplo, o dirá yo puedo ser chileno y puedo mapuchizarme, o puedo ser, y ahí viene el tema identitario, que es muy complejo, que puede haber choques internos a nivel político y todo. Y el otro tema que mencionaste, sobre la constituyente, quiero decir que Juan Carlos tiene que haber hecho una suerte de calcutún, un pegutufe, porque Juan Carlos hace 2 o 3 semanas atrás, o un mes, está diciendo, así yo me lo imagino con una barba blanca, así de viejo sabio, diciendo, veo con preocupación cómo no hemos visto que los constituyentes mapuches estén juntos. Yo creo de que es necesario que se reúnan y todo, y se reunieron en la Casa de la Macha, y fue como que Juan Carlos hizo el llamado, se reunieron, llegaron a acuerdos, nombraron a la también Elisa Loncón, la propusieron como candidata a presidir la constituyente, y se cuadraron los 7 constituyentes en torno a un proyecto en común como Nación Mapuche. Entonces eso ya, para mí, yo lo encuentro muy potente, muy importante, porque más allá que uno o hay organizaciones que estén o no estén de acuerdo con ciertos planteamientos de ellos, ya es importante que exista una unidad y un bloque mapuche. Esa unidad da justamente fuerza. Pucha, Nelson, sorry, pero yo estoy viendo a la Ana y la Ana está haciendo así todo el rato. Sí, Ana, yo también Juan vi lo Carlos, mismo. te va a tener que esperar. Sí, no, Ana, también vi lo mismo. Algo primero,
a Juan Carlos con su barba No, blanca. no soy fresca, Ana. Debería, Yo no. yo no lo veo en la mien con su barba blanca. Yo lo que le veo en la mien luego va a tomar la chueca, va a tomar y va a encabezar ese movimiento de joven rebelde y va a decir, a ver, Yo, también- aquí yo estamos creo que por ahí nosotros. va. Yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con la Ana en eso. Le falta Ya, pero yo quiero. todavía ese pronóstico que está haciendo Nelson. Ya, pero yo quiero saber, no, Ana, yo Pero quiero si saber por qué juntaron, estás haciendo así. no, ¿Por qué estás haciendo así? No, es que oye, miren la pero mien. si se juntaron. Pero oye, se juntaron, si no estoy diciendo que se van a juntar, se reunieron en la Casa de la Machi. Si eso es un hecho. Sí, ¿La Mancha pero no Rinconado? llegaron a Sí, pues. ese acuerdo tan exitoso como dice usted la mía. Nosotros también tenemos alguna gente por ahí y hubieron ciertas decepciones y deserciones de algunos, que yo creo que hay que estar No atentos con estaba lo al que está tanto. pasando. Mire, ahí nos tira una Sí. primicia la mien. Sí. O sea, pero, y además, perdón, pero es súper importante. Fíjate que aquí hay un elemento que es muy importante y que está justamente, que tiene que ver con lo que conversamos nosotros acá en cuarentena. Y tiene que ver con los aspectos socioculturales y sociopolíticos de la nación mapuche y cómo se van constituyendo. Porque lo que acaba de decir Ana no es menor. No es menor porque también hay discrepancias internas de una nación, que es la nación mapuche. Y también tenemos que entenderla y tenemos que incorporar justamente esas discrepancias internas para poder establecer ciertas dinámicas. Yo lo voy a decir nuevamente porque además la Ana lo dijo acá públicamente. Cuando la Ana estaba en campaña, ella dijo más de alguna vez que era importante tener un discurso común. Más de alguna vez, lo dijo yo creo que por lo menos 3, 4 veces acá cuando estábamos entrevistando a distintos también constituyentes. Y yo creo que ese discurso común es súper importante que se afiance. Pero también es importante entender que, como toda nación, hay discrepancias internas. Y ahí, ¿por qué hago hincapié justamente por lo que dice Juan Carlos? Porque tendemos a higienizar las primeras naciones y no entendemos que evidentemente también a nivel interno hay ideología, lo hemos hablado muchas veces, hay ideología, hay religiones incorporadas que han solapado, que han ocultado la religión propia de la nación mapuche. Hay miles de elementos que yo creo que hay que empezar a ver y hay que empezar a destapar, hay que empezar a sacar el tema. Así que nada, don Nelson, ahí la Ana te dio una premisa yo creo que más potente todavía. Ana, ¿queréis seguir o no? Yo estoy feliz. No, pues si yo quiero escuchar a la mía Juan Carlos. Eres bien fresca, ¿eh? Porque La tiró nomás, la tiró, la dejó ahí la dando tiró vueltas. así, la dejó ahí dando bote. Sí. Eh, no, mira, yo creo que me tomo un poco las palabras de Jaime en el sentido de acá, bueno, el hecho de que hayan sido 7 constituyentes y no más, y también el hecho de que la cantidad de representantes frente a la sociedad occidental, en este caso la sociedad chilena, es muy menor. Da cuenta, primero, obviamente, que estamos en desventaja para poner diferentes posiciones sobre la mesa, ¿ya? Y lo segundo, de poder haber elegido, el proceso no se dio de tal manera que se pudieran haber elegido autoridades tradicionales como más a la usanza antigua, con un proceso diferente, quizás más interno del pueblo mapuche, para elegir representantes quizás por identidades territoriales, por organizaciones, ¿me entiende? Como que haya sido un poco más autodeliberativo la forma en que elegimos nuestros representantes, o por lo menos los que nos iban a estar ahí presentes. Entonces claramente se coartó todo el proceso de tal manera que los que están ahí no representan, a ver, no quiero que se entienda mal, no es que no representen al pueblo mapuche, sino que no representan como la totalidad ni la historia del pueblo mapuche, sino que son 7 de quizás que deberían haber sido 150 para ser equiparables con el, ¿me entiendes? Con la sociedad chilena, para que sea una conversación de igual a igual, porque en este momento no creo que podamos tener esa conversación. Entonces, en ese sentido, está claro que las diferentes historias políticas de los candidatos, o bueno, en este caso ya de los constituyentes, van a influir en su discurso, en su accionar, claro, también. Pues, y aquí tenemos, Claro que sí. tenemos varios ya que llevan harta calle, harto camino recorrido, como por ejemplo Adolfo Millabur, la Lamena Elisa Loncón, ha habido unas polémicas los últimos días también ahí presentes, la Lamien Rosa de Santiago, ¿quién es el otro? Se me fue. Elisa Loncón, Millabur.
Rosa Nati, Catrileo, la Natividad la y Nati. Enquileo, Natividad y Enquileo, y Y Lolo, la Machi, pues, y la Francisca Machi, la Nicolau. Machi, la Machi, la Machi. Y los Eh, huilliches también. y los Huilliches, porque yo lamentablemente, y esto es, yo asumo mi ignorancia y es una cosa que debo subsanar, que no conozco a los candidatos, a los constituyentes Huilliche del sector de ellos. Y en el caso de la Machi, que si bien la Machi es una autoridad tradicional, no la convierte en un, y esto puede que se me enoje a harta gente, no la convierte en un actor político a la antigua, ¿me entiendes? Mm. Generalmente las Machi últimamente han tenido como una relevancia política dentro de diferentes demandas. Ya sea, bueno, el caso de la Machi por toda la persecución que ha sufrido por parte del Estado chileno. Tenemos otras Machis también que como se me enarbolado la bandera y dirigiendo la lucha contra diferentes instalaciones de represa y cosas así. Pero históricamente las Machis o los Machis no tenían injerencia política. Ojo ahí, hay que No, tener cuidado con claro, eso. es un buen punto ese. Entonces es importante también distinguir y saber quiénes están, ¿me entiendes? No ponerlos allá arriba como que aquí son los más calificados y lo mejor de lo mejor, sino que es lo que se nos permitió en este momento elegir, ¿ya? Y ojo, no digo que no sean representantes, sino que digo que hay que tener cuidado también con idealizar ciertas cosas. Entonces, todo eso se conjuga para que, como bien dice la Lambiana, al parecer hayan discrepancias. Pues igual, como también te decís tú, somos una nación, tenemos diferentes puntos de vista, hay entidades Obvio. territoriales totalmente diferentes que apuntan a cosas diferentes. Y entonces ahí el tema va a ser como logran articular ciertas como demandas. Me pareció muy interesante aquí, y esto es un tema que igual es importante destacar, que la primera declaración que se sacó, esa de 34 constituyentes, estaba también Elisa Loncop, me parece, sobre el tema de cómo liberar a los presos del estallido y una cierta Sí, demandas. Pero no estaban todos los constituyentes mapuches, estaba ella, me parece, y no sé si la Natividad y Enquileo, pero ahora recién ha habido como un acercamiento entre los siete, y idealmente sería con los 25 de los pueblos originarios. Entonces, eso, como reflexión principalmente. Pero igual hay que tener ojo con ciertas cosas, de no idealizar y también de ver la historia política de cada candidato, de cada constituyente en este caso. No podemos dejarla de lado y hacer borrón y cuenta nueva porque hay historia política. Todos somos sujetos políticos que, para bien o para mal, nuestras acciones políticas previas nos pesan en las acciones políticas posteriores que vamos a tomar. exactamente, exactamente. Fíjate que yo ayer me tocó entrevistar por la Universidad Austral, la Universidad de la Frontera, a Fernando Atria. Y le toqué el tema de la plurinacionalidad. Y fue muy loco porque él no lo tenía dentro de los puntos principales. Obviamente cuando se lo dije inmediatamente lo incorporó, ¿ah? Ojo, no es que, pero me llamó la atención porque creo que es un tema súper importante que no pueden hacer solo desde los escaños reservados. Es un tema que todos los constituyentes tienen que tener presente, la plurinacionalidad, como la descentralización, como la naturaleza como sujeto de derecho y un cambio en las dinámicas económicas, de cambiar de lo extractivista a lo no extractivista o al respeto a la naturaleza justamente. Y ahí, que es algo que yo muchas veces lo plantábamos acá, lo conversábamos con Ana, con Juan Carlos, con Nelson, yo creo que los pueblos, las primeras naciones tienen mucho, mucho que decir. Ya Ana, ya habló Juan Carlos, habló Nelson, hablé yo, dele. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No, no, yo creo que yo comparto con la apreciación en este caso que ha hecho el también Juan Carlos, y no estando de acuerdo, no estando que también un poco de acuerdo con lo que dice Nelson, pero yo creo que aquí hay que ser un poco objetivo para el tema de las opiniones, porque si bien es cierto, el tema de la constituyente hoy día se instala y se instala gracias a un proceso de un movimiento social, un estallido social, ojo con eso, porque eso no está dicha la última palabra, porque los constituyentes, si no están teniendo vinculación con el movimiento social, con el movimiento mapuche, con todo esto, esto también se puede ir a cualquier lado o simplemente no se va a validar. Y recuérdense que estaban muy preocupados algunos constituyentes porque efectivamente hubo muy poca participación, hubo una baja participación. Y del punto de vista mapuche, ¿cuántos fueron? ¿El 22%? Más o menos la participación. Eso Súper también baja, Ana. significa
Sí. que no es alta la participación. Entonces, ojo con los constituyentes que hoy día, independientemente que hayan salido con la primera mayoría, la segunda o la tercera mayoría y quieran politizar el tema, ¿ya? Politizarlo en el sentido, porque lo que más se criticó de que aquí de verdad se mostrara la independencia, se mostrara la autonomía para poder plantear tus temas políticos de fondo, lo que es la libre determinación o las políticas macro, pongámosle, o los puntos políticos que son los temas de el tema de la plurinacionalidad, pero dentro de la plurinacionalidad reconocer derechos, y esos derechos son derechos colectivos donde está implícitamente el territorio, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad, todo lo que nosotros, nuestro mapudungun, que el idioma, la cultura, todo lo que nosotros queramos, entonces son temas políticos en ese sentido que tú tenés que ir a sentarte a discutir. Pero ahora yo lamento porque no he visto más que declaraciones públicas de los constituyentes electos, un poco enfocados frente de que si le van a dejar tener traductores o no lo van a dejar traductores, si le van a dejar tener bandera o no le van a dejar tener bandera. Hoy día se abre otra polémica más, que la que está de candidata para que presida el constituyente, aparece un partido político detrás de ella. O sea, el asesor número 1 es el secretario general, secretario nacional del PPD, ¿ya? Aquí a mí me apuntaron muchas veces, resulta que parece que estaba en medio perdido alguna gente que me apuntaban a mí como militante y me acusaban a mí como PPD, pero parece que habían otros PPD que no pasaron solapadamente. Entonces, eso es lo que la gente hoy día también están mirando y están observando, porque aquí no se ve la autonomía y la independencia política de algunos constituyentes. Discúlpenme que se lo diga, recuérdense que no hace mucho fue también la Machi, incluso porque ahí la Carol Cariola apareció, Sí, ella sí, hablando sobre este tema, entonces detrás de ella se ve detrás de ella que está el Partido Comunista fuerte. Si bien es cierto, el partido hoy día está fuerte por sus candidaturas y que están llegando a todos los lugares, pero eso no implica que la política de los pueblos originarios, las primeras naciones y en concreto el pueblo mapuche, partidizarlo en algún partido, porque fue lo que más nos criticaron a nosotros cuando estuvimos, y quizá yo no es que siga pagando el noviciado, no digo, pero siempre apuntan directo a ciertas personas y ciertas personas tenemos que pagar ese costo, ¿ya? El costo de que me hayan acusado, que yo no era independiente, que no era autónoma. Yo creo que al final, si empiezan a investigar y analizar, nosotros ayer terminamos de entregar la cuenta del CERVEL porque ayer era el último día para rendir cuentas. Yo creo que fui la candidata más pobre de todos los pobres que hubieron en el tema mapuche, porque de verdad yo no tuve aporte absolutamente de nadie prácticamente, fueron aportes propios que hicimos y fue a lo mejor la rendición más, lo reíamos anoche, yo le digo, yo creo que fue la más piñufla de todas las piñuflas, por eso no salimos electos tampoco. O sea, cuando tú mostráis independencia, mostráis autonomía, mostráis que hay que ser coherente con los discursos. Cuando uno no es coherente, después le pasan la cuenta. Y yo por eso digo que lamento que hoy día se estén ocupando estos tipos de espacios, que se esté saliendo. La verdad es que yo, no es que yo esté teniendo sentimientos, porque yo he preguntado por otros lugares. Los 7 constituyentes mapuches, más bien dicho, los mapuches de acá del Guaymapo, porque a lo mejor los del Guayimapo tienen otra realidad, los otros 2 que salieron electos, no fueron capaces de hacer tragunes, no sé, pues territoriales, porque hoy día estamos con una pandemia por medio, está el famoso protocolo que tenía que tener una cierta cantidad de personas, pero en el pueblo mapuche incluso hubieron huachipantes que se celebraron donde había en forma masiva gente. Entonces no fueron capaces de llamarnos y decir, mire, ¿sabe qué más? Nosotros nos vamos a instalar en el proceso constituyente y estos son los temas que cuando nos lleguemos a instalar, o sea, el domingo se instala el proceso constituyente, ¿no? Entonces eso significa de que la participación también están dejándolo de lado, o sea, esa es una preocupante que hay de que se pueda caer exactamente lo mismo que han estado cayendo los partidos políticos tradicionales en esto, hacer acuerdo entre 4 paredes. Ya estuvieron en la casa de la Machi,
pero estuvieron en la casa de la Machi ellos, pero ellos deberían quizás hacer un chagún, invitar a dirigentes y decirle, mire, nosotros estos son los acuerdos que estamos sacando y esto hemos llegado. Nosotros sabemos que no hay acuerdo, no hay acuerdo de todos al menos los que estuvieron participando hay. Es más, incluso hubieron hasta descalificaciones, tenemos entendido al interior, entre ellos, y eso no es bueno, eso no es buena señal, ¿ya? Yo creo que eso, si no hay una madurez política frente a estos temas, políticas desde el punto de vista mapuche, vuelvo a decir, no partidario, no puede haber un partido X detrás de un constituyente que va a llevar la voz del resto de los constituyentes y que esté ahí permanentemente, porque eso va a estar permanentemente produciendo desconfianza. Y también va a producir desconfianza hacia el movimiento social, hacia el movimiento mapuche, hacia nosotros. Yo he tenido algunas reuniones chicas, hemos tenido con nuestra gente, el acuerdo que llegaron nuestra gente, por eso yo hoy día también un poco por ahí, yo creo que yo no creo que tú hayas visto el Twitter, Jaime, porque yo un poco antes, parece que como unos 10, 15 minutos antes que entrar aquí, hablé de la moda. Si miráis, no lo he visto, lo voy a buscar. Si lo miráis, pero lo hablé mucho antes que llegáramos a este programa, por eso me causó risa, dije yo como que estamos en sintonía, porque yo no he entrado mucho en Twitter, y hoy día cuando, o sea, como que entro, digo, la Ana Yao pasó de moda, o sea, fue la moda, la Ana Yao, o sea, no, cambia, todo cambia, incluso coloco ahí, si ven ustedes en el Twitter van a decir, oye, la Ana, porque precisamente nosotros hemos tenido un chagún, ayer estuvimos en un chagún grande de nuestra organización, y para ver cuál iba a ser los caudales desde el punto de vista político que ADMAPO en este caso va a tomar, y porque la gente que no son de ADMAPO a mí ya me dejaron bastante claro. Nosotros, ¿qué es lo que me pidieron? Me pidieron que nosotros fuéramos, ¿cómo se dice esta? Fiscalizadores, y dentro de la fiscalización que nosotros no nos amarráramos con ningún candidato por el momento y que no nos amarráramos con ningún constituyente electo, llámese mapuche, de pueblo originario, o llámese no pueblo originario, porque vamos a observar cómo se van a posesionar. Y precisamente ayer me decían, con la nota que salió, ¿cuándo fue que salió en el Ciudadano? Creo que antes de ayer salió una nota y hoy día salió otra nota más. Entonces me decían cuánta razón teníamos la mía en que nosotros fuéramos solamente observadores y fiscalicemos, porque por eso sé que el movimiento incluso social está como inquieto, porque si no van a plantear los temas de verdad ahí los constituyentes que fueron electos, yo creo que, ojo con esas cuestiones, puede levantarse un segundo estallido social otra vez en plena discusión de los constituyentes, y ese es un tema que yo creo que, ¿quién lo va a evitar? Ellos, porque ellos son los que están discutiendo adentro, ellos son los que saben cuáles los temas que se están discutiendo. No somos la ciudadanía que estamos afuera, porque nosotros no sabemos. Por eso digo que lamentablemente en el caso mapuche lo estamos enterando a través del Ciudadano o a través de las redes sociales, y más encima nos estamos informando de todas estas cosillas chicas, pues si no es un tema. Si nosotros fuéramos, o sea, en este caso, nosotros, a mí me fueran electas, yo estaría el domingo posesionándome, hablando que por primera vez llegan los pueblos originarios, el pueblo mapuche, a tomar la temática mapuche, a colocar lo que es podemos ya, si que estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con la plurinacionalidad, pero la plurinacionalidad viene de la mano ya con la interculturalidad, como le dicen. ¿Y qué es lo que es interculturalidad? Es reconocer los derechos que se han negado históricamente en este país. Pero no estar preocupado, la verdad, o sea, no es que yo le baje el perfil. Yo no voy a estar preocupado si me colocaron esta bandera, si me colocaron la Guiñelve o no me colocaron la Guiñelve, si me van a tener un traductor o no, porque nosotros supimos aquí ¿cómo se dice eso? ¿A qué cancha nos metíamos? Pues si cuando fuimos candidatos sabíamos que nos metimos en una cancha que no era, que era del Estado, estructurado por el Estado, estructurado por los partidos políticos. Entonces hoy día nos vengamos aquí como que a perder de visión un tema político tan de grandes luchas, donde hubieron muertos, donde quedaron personas sin vista, donde hasta el día de hoy todavía hay presos políticos de la revuelta. Vayamos como a perder el tiempo, porque no sé, pues yo creo que no va para allá el tema, es un tema político. Por eso
hoy día me hacían una entrevista y yo les decía, mire, ¿sabe qué más? Quizá lo que estuvimos en el estallido social, lo que estuvimos en la movilización, lo que vivimos las bombas lacrimógenas, lo que vivimos la represión, a lo mejor algunos de los constituyentes nunca estuvieron, sobre todo los constituyentes de derecha y lo de los partidos que se opusieron a ese proceso, porque ellos nunca apoyaron el estallido social. Entonces, esa es la escuela que le falta a ellos y es el compromiso que le falta. Entonces, claro, este tema es un tema político, partidista, que probablemente el domingo vamos a ver, ahí hay que estar atentos frente a lo que va a suceder. Sería lamentable que se empiecen a pelear desde el punto de vista de los partidos. Creo que los partidos en temática de pueblo originario no tienen absolutamente nada que hacer y no tienen autoridad moral para poder estar ahí y ellos conduciendo el destino de los pueblos originarios. Ahí hay un elemento, y como lo ha dicho, ¿eh? Ahí hay un elemento súper importante, Ana, que tú estás mencionando y que tiene que ver justamente con establecer e incorporar el discurso y el relato de los pueblos originarios de las primeras naciones. Y ahí hay negociaciones que tienen que darse de forma natural y concreta respecto a lo que está pasando. Alguien nos preguntaba por Instagram que decía que estaba bien que se ocupara la bandera mapuche, la actual, digamos, que es la que tiene ahí Juan Carlos atrás. Yo no sé si pues esa misma, que es distinta a la que tiene la Ana. Y es súper importante establecer ya, quizás ciertos simbolismos son importantes, pero acá hay un tema que pone Ana que es mucho más sustancial, que tiene que ver con cómo se va a establecer dinámicas políticas propias de la nación mapuche y de las primeras naciones. Porque también el resto es seguir estableciendo un discurso, para mi gusto, eurocéntrico, de partidos políticos que se constituyen desde visiones eurocentristas. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo, pueda tener más vínculo, menos vínculo, que te gusten más, menos, que cierta ideología, porque evidentemente que una persona pertenezca a una primera nación tiene todo el derecho a adscribir o suscribir a una cierta ideología. Pero lo que yo estoy pensando, y ahí me hace mucho sentido lo que dice Ana, es, además de tener esa, si quieres, esa suerte de cierta ideología, es de verdad configurarte en un vínculo real con lo que implican las primeras naciones y con lo que implican las primeras naciones en su totalidad. No sé qué pensáis tú, Nelson, ya que tú eres el culpable de todo esto. Perdón, yo voy a hacer una pregunta. Yo no sé si ustedes han notado que Nelson cada cierto rato mira para el lado. ¿Con quién estás, Nelson? Estaba mi ¿Tú sabes que yo hago ese tipo de... Estaba mi señora que se paseaba por aquí y me deslumbraba con su belleza. Así que dile que salude. Queremos conocerla. Dile que haga así. No, si se fue a tomar once. No me esperó. Muy bien. Así muy que, bien, pues está bien, pues, no tenía por qué esperar. Esa es la libertad de las mujeres, la liberación de la mujer. No, cariño. Un gesto pequeño que demuestra eso. Un gesto pequeño que demuestra independencia. Sí. Muy bien, muy bien. Hago lo que quiero, ¿no? Oye, mira, lo que dice, bueno, primero que todo, aclarar que a lo que me refería al principio era al punto particular o específico de que se hayan reunido los constituyentes. Yo desconocía la trama interna que hubo. También desconozco los acuerdos completos a los que se llegaron. Sé nomás de que la Damiana Elisa Loncón fue propuesta como la presidenta de la convención, pero a mí me parece bien que hayan tenido la intención de reunirse a tener una idea en común. Ahora, quedé pegado, ¿no? No. ¿No? Estamos escuchando. No, está perfecto. Ya. Ahora, el tema es que efectivamente hay organizaciones que nunca les interesó participar en este proceso, hay otras organizaciones que participaron o no participaron, pero no están de acuerdo con muchas cosas que se hacen o que se van a hacer o que se están haciendo o que se hicieron. Y eso es válido y eso lo tengo súper claro, así que yo estoy de acuerdo contigo, JC y Lamien, de que no hay que idealizar ni monopolizar. Solamente me refería al punto de que sí se reunieron y como que Juan Carlos fue el que metió el Nehuen ahí para que se hubiesen juntado los siete candidatos. Pero esa es una cosa. Lo otro que es respecto a lo de la constituyente, que tiene que ver con la parte de lo que se discuta o no, y sí me preocupa mucho,
y ahí estoy de acuerdo con la Lamien, de que a veces pareciera que algunos constituyentes, que no les sé el nombre a todos, pero o sus organizaciones se hubiesen metido a la constituyente para sabotearla. A veces da esa idea, porque se cuestiona el acuerdo que hubo en noviembre, creo que fue del año 15 de 2019, noviembre. 15 de noviembre. el 15 de noviembre, para llegar a esta constituyente, etc. Se cuestiona por distintas razones que yo creo todos las conocemos. Perfecto. Si tú la cuestionas, tienes dos opciones. O te restas y la combates desde afuera para deslegitimarla y seguir con otro proceso, que no sé cuál será, pero otro proceso. O te integras, y si te integras para aportar o te integras para sabotear desde adentro la convención y destruirla, para que fracase y volver al estado anterior al 15 de noviembre. No me imagino otra opción, estoy haciendo ficción política, pero no sé qué otro camino hay, porque también hay un tercer camino que es tratar de cambiar ciertas estructuras internas de la convención y aportar a la convención, pero desde otras bases. El tema es que eso va a generar de que otros sectores van a decir, chuta, con lo que firmamos, borramos, lo que firmamos con la mano lo borramos con el codo, y los otros van a decir, no, es que en realidad yo nunca lo firmé, yo me sumé porque ustedes se pusieron de acuerdo en la cocina, ¿cierto? Eh, entonces, ese tema a mí me parece preocupante y me parece preocupante porque ha sido un avance sustancial, una conquista del movimiento social, una conquista de todos los sectores. Pues no olvidemos que el 19 de octubre la gente que salió a marchar no era gente de un sector político determinado, fueron millones de personas en Chile que salieron a reclamar incluso desde la casa, desde el internet sin marchar, reclamando distintos tipos de derechos que después todo esto fue decantando en lo que hoy es la constituyente, etcétera. Pero al principio había gente que se centraba en la salud, gente que ha tenido experiencias pésimas con la salud en Chile, otros con la educación, otros las primeras naciones y así sucesivamente. Entonces, este movimiento social no es patrimonio de un sector político determinado, de izquierda, de derecha, de centro. Fue, digamos, como le llaman los alemanes, el Volksheits, como el espíritu de un pueblo, que se refiere más a otra cosa, pero para graficarlo bien, es y también de una época, también el Seiskate, que Pero perdón mi igual, alemán, que no es. pero ¿Ah? igual ahí, Pero ya. para terminar, entonces, yo creo que de repente se incurre un poco en decir, oye, como que nuestro sector político, el que estuvo detrás de esto, no se dice, pero se da a entender. O sea, esto creo que es algo bastante amplio, con ciertos límites, por supuesto, sobre todo para la derecha, pero eso, en ese sentido estoy completamente de acuerdo con la Lamien y que los constituyentes tienen una responsabilidad que va más allá de lo que digan sus partidos o no. Ahora, los últimos dos cositas bien puntuales respecto a los constituyentes mapuche, primeras naciones, el riesgo que creo yo que está con los partidos políticos tiene que ver con si quieren o no seguir una carrera política a partir de esto. Porque si quieren seguir una carrera política a partir de esto, van a necesitar apoyo. Pues si ahí quieren ser diputados, quieren ser senadores, es difícil ser diputado o senador independiente, o si no imposible el sistema actual electoral de Chile. Entonces van a requerir ir independiente por un partido o ir derechamente por un partido. Es complejo el tema de los financiamientos, que ya lo mencionaba la también es complejo. O sea, ser independiente hoy en Chile es casi ir a darse cabezazos contra el muro y saber que se va a perder, aun cuando se obtenga una votación muy alta. Un ejemplo, tengo un amigo, René Cárdenas, que fue candidato independiente total, 100%, 100%, por Pinto. Y sacó más votación, creo que fue la primera mayoría o segunda mayoría. Sacó más votación incluso que partidos políticos completos, como concejal fue. Y no ganó, y no ganó porque él no iba por un partido y entre los partidos y las alianzas de partidos, las coaliciones, no es coaliciones nombre, pero bueno, le sumaban la cantidad de votos, salían personas que obtuvieron lejos menos votos que él. Entonces sí, los independientes nunca van a ganar. Y lo último, que es solo una frase, ayer leyendo a Claudio Gay, me encontré con algo que la explicación no la había pensado, pero todo se hace, los tragún, los encuentros, sobre todo políticos, los coyán, se hacían antiguamente al aire libre. De hecho, los guiñatún, cuando hay conversaciones, se hace bajo la lluvia más fuerte, porque hay un cuni ahí, el cuni es la ramada,
la gente no va al CONI, sino que lo hace bajo la intemperie. Siempre yo lo asocié, a lo mejor Claudio Gay estaba mal informado o solamente tomó una parte de lo que voy a decir ahora, pero siempre lo asocié un poco para que sean testigos los ñen, para que sean testigos de la conversación, y que me van a decir, oye, pero eso es pachamámico, pero bueno, para que sean testigos también las demás, el mundo espiritual, de las conversaciones que se lleven a cabo ahí, que sea a público y no algo encerrado. De hecho, recuerdo un Peñi Pereira, bueno, se me fueron estos nombres en un momento, pero estábamos en José María Pereira. Estábamos conversando en Trapa, estuvimos como 2 horas conversando, pero se rajaba el cielo lloviendo y ahí conversando. Y ni les cuento cómo terminamos mojados los dos, pero nuestra conversación fue ahí, al aire libre, sin estar escondido adentro, al lado del fogón. Tenía que hacerse ahí, porque así tenía que ser. Entonces nunca le pregunté por qué, pero seguí nomás lo que había que hacer. ¿Y qué decía Claudio Gay? Decía de que esto se le informó. Tú, Juan Carlos, me puedes recordar uno de los revolucionarios que estuvo con José María de la Cruz en la revolución del 51, que estaba siempre metido con los peñis, que era como un lenguaraz importantísimo. Gallo tuvo poder, bastante poder. Nombre antiguo del hombre, tenía un nombre antiguo. Pantaleón bueno, Sánchez. ya. ¿Pantaleón Sánchez? ¿Pantaleón Sánchez? Pantaleón Sánchez, que Pantaleón Sánchez era un mapuchizado total, o sea, el tipo sabía la cultura. Y creo que con él se informó Gay, y Gay decía, bueno, Pantaleón Sánchez le dijo de que los mapuches hacían sus conversaciones políticas porque el viento tomaba las palabras y las llevaba a todos los conas y a todas las bases. Entonces los conas, por más lejos que estuvieran, igual iban a escuchar, porque los acuerdos no podían hacerse entre 4 paredes como las ratas. Eso era lo que le explicó Juan Carlos Sánchez, que le decían los peñas. Entonces, igual hay algo significativo y que tiene que ver con, y aquí a lo mejor vamos a discrepar un poco aquí me voy a poner en contra del J6 también, pero igual estos simbolismos de repente hablar el Mapuzungún en el Parlamento, o en las convenciones, o de hacerlo a la usanza mapuche, igual habla de obligar al otro, o más que obligarlo, que forzar al otro, sí, de frentón, para que te respete y que converse en tus términos también. No olvidemos que los españoles ponían la cruz, pero se ponían junto al canelo en los parlamentos, en igualdad de condiciones. Se hacía una misa, pero se hacía un yeyipún. Se sacrificaba simbólicamente con el vino, la sangre de Cristo, etc. Pero también se sacrificaban llamas, los chilihueques y después ovejas. Entonces había una igualdad. Hoy en día esa igualdad no existe. Hoy en día se hace todo en un edificio, las consultas de primeras naciones son en edificio, con un tipo con un micrófono al medio que parece un concurso o un bingo la cuestión, en gimnasio, no tienen nada de mapuche, y si los mapuches alegan es como puta la gente complicada, agradezcan que les preguntamos. Entonces, por ese lado a mí me hace sentido que se estén pidiendo estas cosas ahora, no obstante que sí hay temas mucho más importantes de fondo, pero creo que igual y con esto cierro, esos pequeños detalles permiten decir en los hechos, en la mesa, aquí estamos los mapuches. Ahora me coloco ahí para que me lleguen los baldes, los palos y todas las cuestiones. Gracias, hermano Nelson. No, pero es que fíjate que... ¿Sabes que estoy de acuerdo? No sé, Juan Carlos, dale. Estoy de acuerdo con la última reflexión de Nelson. Creo que si uno lo mira desde ese punto de vista, es cierto, es necesario incluir ciertos simbolismos. Y sí, pues yo recuerdo que en el campo, cuando se hacían diferentes reuniones o tragún o incluso ceremonias, por ejemplo, lugún y otras cosas, se hacen al aire libre. Y todo escuchando, obviamente a una distancia respetuosa, los que están hablando en medio, pero siempre abierto, no bajo cuatro paredes. El bajo cuatro paredes es más coloquial, la conversación familiar, pero no el acuerdo político. Me recuerdo eso, entonces me hace bastante sentido. Y sobre también utilizar la lengua mapuche y esas cosas, pues igual es cierto que si queremos como establecer que el otro nos vea como mapuche y no nos vea como occidentalizados mapuches, como diría Villalobos, que decía que no, si los mapuches hablan español y ya no son mapuches, por ejemplo. ¿Me entienden? Como que está esa visión también. Entonces igual es cierto poner sobre la mesa
que me tengan un traductor, por ejemplo. Yo en ese sentido te encuentro razón, Nelson. Ahí comparto tu reflexión. Lo que no comparto es cuando tú establecías sobre el estallido social, que no era de ningún sector político ni nada, pero igual es cierto que gran parte de las demandas del estallido social o lo que la gente realmente estaba pidiendo, por qué se levantó la gente, está más ligado a la izquierda. Yo no me caso con la izquierda en este caso, por si acaso, sino que digo que están más asociados a demandas históricamente de la izquierda, ni de centro ni de la derecha, de la izquierda. Entonces ni de la socialdemocracia para arriba hacia el ultraconservadurismo, nunca establecieron estos derechos, estas demandas. Entonces, sí hay un sector que puede, por lo menos, no digo los partidos, sector, no partidos políticos, pueden decir que esto viene de la demanda histórica que nosotros siempre hemos planteado. Entonces yo creo que ahí igual hay que establecer diferencias. Y aquí me acuerdo de este video del Stingo, en una conversación, en un panel con la Constanza Juve, no me acuerdo, en un programa, como que él habla súper exaltado siempre, pero parece que es su forma de ser, no es que él sea así. Le dijo, no, pues acá los acuerdos los ponemos nosotros, y la otra decía, no, qué arrogante, qué arrogante. Pero es cierto, acá hay un porcentaje mayoritario de la población que dijo esto lo que nosotros queremos, y viene de un sector, ¿cachai? No viene de la totalidad de la sociedad. Hay un grupo importante de la sociedad chilena que no está de acuerdo con esto, entonces, y está asociada a una línea política hacia otro lado. Entonces, es bueno también clarificar eso. Esas dos cosas. Eso principalmente mis reflexiones. Yo comparto la última parte del Peña Nelson. Creo que es importante los simbolismos. Y aquí quizá yo no decía que estuviera mal el tema del Mapudungun, por si acaso. Solamente mi análisis era principalmente entender la historia política de los constituyentes, no tomarlos como constituyentes de aquí en adelante, sino que hay una historia política detrás y que lamentablemente si uno empieza a escarbar puede encontrar muchas cosas. Si aquí nadie es perfecto, en la sociedad aquí todos tenemos nuestro esqueleto en el armario, como se dice. Así que eso principalmente. Yo quería tener un derecho a réplica, pero muy breve, muy breve. Dale. No, que, mira, en parte te doy el punto, pero ¿en qué sentido? De que efectivamente, voy a poner el ejemplo del agua. ¿Quiénes son los que más han reclamado por el agua, la privatización del agua en general? Han sido los ecologistas, el cuidado del medio ambiente, que así. No la privatización, lo contrario. Claro, claro. La privatización, claro, la no privatización. ¿Quiénes se han preocupado más de los parques nacionales? En general, los que más han metido bocha, han estado en las marchas, han sido el Partido Ecologista, eso es, sin duda. O sea, ¿quién puede negar eso? Pero no obstante esa circunstancia, quienes se sienten, son militantes del Partido Ecologista, o se sienten cercanos a los ecologistas como partido o como idea, pensémoslo, no es un sector necesariamente tan grande de la población. Ahora hay gente que pertenece, a lo mejor militantes de la concertación, ex concertación, que apoyan la no privatización del agua por ideas políticas, pero también por un tema de ecosistema o lo de los parques nacionales. Lo mismo, a lo mejor hay gente de derecha que tiene ese pensamiento, tal vez menos en cantidad, sí. O también gente de otros comunistas, ¿te fijas? Entonces yo creo que a lo mejor sí, la parte que estoy de acuerdo contigo es que tal vez ciertas propuestas han provenido históricamente de algunos sectores en particular, ¿verdad? Pero quienes levantaron eso con la fuerza que lo hicieron era gente que tenía un pie puesto ahí, muy firme, apoyando esas ideas, pero a su vez el pie o los otros pies y las manos y la cabeza la tenían en otros lados y en otros, que nosotros diríamos otros sectores. Es un fenómeno del siglo XXI que rompe un poco con esta polarización de los partidos, de que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, sino que yo puedo ser de izquierda, pero chuta, este gallo de derecha, tú tienes estas tres ideas buenas. Oye, está bueno, listo, lo sumo a lo mío. Y este otro de izquierda, o yo soy de derecha, este otro de izquierda tiene ideas buenas. Listo, lo sumo a lo mío. En el caso de los políticos uno podrá decir aquí es populismo, se está aprovechando, estoy de acuerdo. Pero en el caso de una persona que no es político, que no le interesa vender la pomada, ¿cierto? Va a tomar ideas de todos lados. O sea, hablemos, y suena bastante acomodaticio, una suerte de libre pensador. Y hoy en esta sociedad creo que hay muchísimos libre pensadores que ya no se están casando con los partidos, sino que están votando por las personas o por ideas en general. ¿Te fijas? Y ahí yo creo que tenemos la discrepancia en la mitad. Pero lo otro sí, estoy de acuerdo contigo que esos debates los han instalado ciertos movimientos y ciertos partidos. Eso es. Yo voy a discrepar.
Porque creo que, a ver, creo que la constituyente es una instancia social, y ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaban al principio, y tiene vínculo con un movimiento social. Pero uno no puede olvidarse que también los movimientos sociales tienen un arraigo político. Lo que pasa es que seguir estableciendo la idea de izquierda y derecha con el criterio de la Guerra Fría es un error. Hoy día, en general, y ahí comparto o creo compartir lo que planteaba Juan Carlos, en general el pensamiento de izquierda y de centro izquierda está mucho más vinculado a los movimientos sociales y a ciertas instancias que tienen vínculos o relación directa con dinámicas sociales. La liberación de la mujer, los pueblos originarios, el tema del agua, el tema del extractivismo, el tema de la naturaleza, etcétera, etcétera. En general, en ese aspecto, los movimientos más bien de centro-derecha y derecha tienen otro tipo de dinámicas que tienen mucho más que ver y se relacionan mucho más directamente con el mercado, con la idea de mercado como algo puntual. Yo te diría que en general la izquierda hoy día y la centroizquierda está mucho más relacionada con el fortalecer al ciudadano, a la persona, al pueblo, como tú quieras llamarlo, como eje central dentro de esto y el entender que el ciudadano, la persona, el pueblo es parte de un todo que es un ecosistema en definitiva. Y ahí hay una cosa bien importante. Rodrigo Mundaca, que sacó una altísima votación en la quinta región, en la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca es una persona de izquierda, pero básicamente no es un militante de izquierda específico. Y ahí yo creo que es muy fundamental lo que planteaba Ana. Esto es movimientos sociales. Y aquí yo, donde discrepo, Nelson, es que yo creo que uno también tiene que distinguir, porque yo creo que si una constituyente pertenece a los pueblos originarios, a las primeras naciones, y está como constituyente, está representando a las primeras naciones y a los pueblos originarios. Y ahí lo que planteaba Ana hace un rato, que no sé si lo entendí bien, pero por lo menos lo que entendí me hizo mucho sentido, evidentemente tiene que vincularse con con sus distintos grupos y establecer qué es lo que se quiere como primeras naciones, entendiendo y fortaleciendo el discurso de esas primeras naciones. Si esa persona después quiere hacer una carrera política, yo fíjate que en eso no coincido contigo, Nelson. Yo creo que justamente creo que uno lo que tiene que reivindicar es el discurso político. Lo que uno tiene que reivindicar son los partidos políticos. Evidentemente exigirle a los partidos políticos. Pero evidentemente ahí hay una situación administrativa que es importante y que tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Lo que pasa es que la primera nación mapuche, creo yo, tiene una constitución política como tal. Y eso es lo que tenemos que lograr respetar. Esa constitución política, esa creencia, ese ser, esa entidad, esa identidad propia de la nación mapuche. Y eso yo creo que justamente a mí, ¿sabes por qué me preocupa? Porque creo que seguir profundizando la idea de que los políticos son los malos también nos hace elegir a malos políticos. Y nos hace pensar que en realidad mejor no se metan en política. Y ojalá, y una vez lo dije acá, ojalá Juan Carlos se metiera en política, tú te metieras en política, yo me metiera en política, Ana se metiera más en política, porque la Ana está metida en política. Pero ojalá funcione así. Yo creo que eso es súper importante. Porque lo otro me parece que es riesgoso. A ver, la despolitización de Chile y de una gran parte de Latinoamérica, las dictaduras cívico-militares que se desarrollaron en los 70. Y seguir con el criterio de la Guerra Fría también me parece que es un error. Hoy día, y como lo dijo muy bien Ana al principio, hoy día el mundo político tiene que hacerse cargo de los movimientos sociales. Tiene que hacerse, ahí es donde está el peso del mundo político. Ahí es donde hay que escuchar, creo yo, no la ideología de la Guerra Fría de la Unión Soviética contra Estados Unidos. Porque incluso en ese sentido, que llega a dar risa, bueno, ustedes están en Twitter al igual que yo, uno lee, por ejemplo, a John Biden y uno podría decir que Biden ya a esta altura es de la Unión Soviética, desde la perspectiva esa. No, es un tipo conectado con el mundo, con las políticas actuales. Es un tipo que tiene como subsecretaria o secretaria de Estado vinculada a las primeras naciones en Estados Unidos en un rol importante. Es un tipo que puso a una mujer transgénero en un rol importante dentro, que su vicepresidenta es una mujer vinculada al mundo afrodescendiente, que además es mestiza dentro del afrodescendiente y es mujer, la primera. Entonces, esa es la conexión. De eso yo creo que tenemos que empezar también a hablar y discutir. Y creo que ahí hay algo, y aquí sí rescato, después de esto, Nelson, algo que decías tú, y que yo rescato lo que dice Ana.
Yo espero que los constituyentes de las primeras naciones y todos los constituyentes tengan la capacidad de vincularse con Cabildo o con Ana, aquí me tenéis que ayudar porque no sé el término, pero reuniones como los, ¿cómo se llama? Tú siempre lo decís. Chagún. ¿Cuánto? Chagún. Los Chagún. Los Chagún. Que hagan Chagún. Que decía Nelson. Exactamente. Que decía que se hace aire libre, que se conversa aire libre. Tiene que seguir haciéndose. Se hace un... Obvio. Eso tiene que hacerse. Eso no estamos en la conversa. Exacto, eso tiene que hacerse. Esa es la que tiene que hacerse. Eso tiene que hacerse. Esa es la que se está ya extrañando porque, disculpa que te interrumpa. No, dale, por favor. Yo creo que compartiendo con una parte de lo que aquí se ha dicho, porque nos guste o no nos guste, este es un tema transversal político de lo que estamos un poco viendo de que cómo va a cambiar esta estructura de este Estado, de este país. Y estamos hablando nada menos de que se va a plasmar la propuesta política o la demanda política de los pueblos originarios de las primeras naciones de aquí, de este país, Chile, que tiene sus particularidades. Chile es un país bastante racista, bastante clasista, y machista también tenemos que decir, que lo que aquí hemos señalado incluso no está ajeno de lo que quería conversarse sobre lo que está sucediendo en Canadá, cuando hoy día Canadá se ha descubierto este gran racismo que hay al interior, esta masacre, este genocidio que se aplicó con niños, con niños de pueblos de las primeras naciones canadienses, ya. Entonces tiene que ver cambiar la estructura, la mentalidad. Entonces, en ese contexto, obviamente, de que si hoy día ya, imagínate, antes de ayer parece que escuchaba que estaban pidiendo la renuncia de esta persona que está llevando adelante el proceso constitucional, el representante del gobierno, ya, porque... Sí, tenés toda la razón, Ana, sí. El tipo no dijo que no estaba porque se hubieran traductores o intérpretes, o tampoco las banderas, o la bandera mapuche en este caso. El tipo dijo, aquí hay una, ¿cómo se dice? Un protocolo, este protocolo ustedes sabían perfectamente, y hoy día quieren cambiar. En el fondo, él se respalda con lo que la Constitución política también, las atribuciones que le da el Estado de Chile al gobierno de ceder o no ceder, ¿ya? Pero en un momento, ahí está el tema también, por eso te digo que yo creo que más que ocupar quizás los espacios, estos espacios informativos, este mismo que hoy día la conversa que estamos realizando nosotros, quizás esos espacios deberían ocuparse como para informarle al resto del movimiento ciudadano o al movimiento mapuche. A eso me refiero, en vez de estar ocupando pero el tema del simbolismo, recuérdense que el huachipanto, nosotros otro día estuvimos conversando con Nelson relacionado con el huachipanto. Mira el tema simbólico, el simbolismo, cómo se ha folclorizado en la temática mapuche, en la política mapuche, en la que debería responder el Estado de Chile. Por eso te digo, ojo, o sea, yo no es que esté en desacuerdo, yo tampoco, para que no me entiendan la gente que están viendo por redes sociales, no estoy, pero no perdamos también la objetividad a lo que se luchó para poder llegar a este proceso constituyente, ¿ya? Porque este es un proceso constituyente que tuvo alto costo político, social, de vida de personas, sí, ¿ya? Que hasta el día de hoy todavía están encarceladas. No lo olvidemos de Fabiola Campillay, ¿no? Que perdió sus dos vistas por el estallido social. O sea, tenemos que un poco también mirar para atrás, producto de qué se dio este proceso político que es la que hoy día estamos viviendo. No estoy diciendo que no esté de acuerdo, aún más sabiendo que este es un país clasista, un país racista, un país machista, donde nosotros tenemos que ir a marcar, desde el primer momento tenemos que marcar la raya, como se dice, porque nos metimos en una cancha de la que nos marcaron la raya, pero hoy día estamos marcando, aunque seamos poquitos, aunque sean poquitos, son 17, ¿no es cierto? 17 pueblos representantes del pueblo original. Yo que sepa, nos tienen acuerdo todos, por los 17, como habíamos pensado de un principio, que soñábamos que iban a llegar todos alineados. Yo tengo entendido que no están todos alineados.
Entonces, pero eso tienen que saberlo también nuestra gente. ¿Por qué tenemos que estar escondidos? Porque si estamos escondidos, estamos tapando estas cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Estamos cayendo en la misma forma como han actuado los diferentes gobiernos, la política general de este país. A eso me refería. Y lo otro, yo creo que aquí Purlamiene y Pugueney dijo, no podemos también como darle todas las atribuciones el sector de izquierdizar al movimiento social. Porque recuérdense que la lucha del pueblo mapuche no está izquierdizada, porque la lucha del pueblo mapuche es histórica, milenaria. Viene podemos decir, aparte de milenaria, pero es una de décadas, de décadas podemos decir que se ha venido planteando, y siempre se ha venido planteando la defensa de la tierra. Y la defensa de la tierra, discúlpenme Nelson y al también Juan Carlos, yo creo que aquí no lo levantaron los medioambientalistas. Los medioambientalistas, podemos decir, como estamos hablando de la moda que salió en los años mediados de los 80, 90, cuando se levanta el tema de defender el medio ambiente, quizás podemos hacer, pero el pueblo mapuche fue uno de los primeros defensores sobre el tema del medio ambiente, de Litrovil Moñán. Entonces, ¿de qué Litrovil Moñán entonces hablaban cuando nuestros chaquecheas tenían esta misma conversa que usted decía, por la bien Nelson? A aire libre, en plena lluvia, en pleno frío, en plena calor. Yo me he ganado discusiones en plena calor, en pleno enero, en pleno diciembre, en febrero, donde el sol te llega a partir la cabeza de calor, y ahí tenés que estar parado porque estáis escuchando el Nutrán, estáis escuchando el hueupín que están haciendo los chaquecheos, los huarquenes, todo esto. Entonces, en ese sentido te digo que porque si no es como que decir, oye, sí, si el medio ambiente se vino a levantar gracias al Partido Ecologista o gracias a los ecologistas que están ahora. Sí, ellos son nuestros aliados, nadie puede discutir eso, son nuestros aliados principales. Supuestamente la izquierda que dice que lucha por la clase explotada y no sé qué cosa, debería estar también ser los primeros que están apoyando a lo que están planteando nuestra gente, pero no que ellos conduzcan. Ahí donde estamos, ahí donde podemos tener nuestros desacuerdos, no es que ellos conduzcan. Si aquí perfectamente los representantes de los pueblos originarios, en el caso mapuche, deberían ellos plantear la voz. Pero ¿por qué tiene que estar la voz del Partido Socialista a través de un constituyente? ¿Por qué tiene que estar el PPD a través de un constituyente? ¿Por qué tiene que estar el PC detrás de un constituyente? A eso me refiero. El constituyente tiene que llevar su propio Weichan, su propio Nertram, su propia conversa, de la forma como, y lo que tienen que hacer, como dice Jaime, como lo hizo Atria, que decís tú, él lo que tiene que apoyar a esa causa, si a él le parece, apoyar la causa, pero no él conducirlo. Exacto. A eso me refiero. Entonces, eso es lo que hoy día se está poniendo en cuestionamiento, y lamentablemente lo estamos viendo en los medios de comunicación, que hoy día estemos leyendo, ¿no? Que la mayoría de los mapuches ya tenemos redes sociales, tienen ¿Está bien, WhatsApp, pues? Obvio. Facebook, y leen, pues, y me preguntan a mí, Lamien, pero ¿por qué está saliendo sobre esta Lamien? Ya, hoy día ya me presionaron tanto, me dijeron, si usted habría sido constituyente, si no fuera la quinta mayoría, pero nosotros pensamos que a usted le hicieron trampa, porque todo el mundo todavía piensa que no hicieron trampa. No lo sé. Yo digo que ya somos quinta mayoría. En el fondo, yo igual tengo una opinión política, y esa opinión política tengo que tratar de mantenerlo, pero mantenerlo desde el punto de vista de la objetividad. No estamos, porque no fui electa, yo estar criticando, sino yo creo que si la Lamiana Elisa, hoy día ella es como el blanco de la crítica, la Lamien tiene que cambiar rápidamente el chip y la estrategia, y quizás buscarse una persona que no sea tan ligada y que esté tan apegada al PPD. ¿Me entienden o no? Y más aún cuando el hermano cumplió un rol no muy bien evaluado en el segundo gobierno de la Bachelet, cuando trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social. Eso está comprobado, e incluso hay comunidades que hoy día están señalando de que él está siendo parte defensores
de las empresas extractivistas al interior de las comunidades. Él está defendiendo las empresas, ¿ya? No está defendiendo las comunidades. Entonces, cuando él aparece como detrás de una constituyente fuerte que va a llevar la voz, obvio que se producen estas desconfianzas. Entonces, eso significa que no estamos partiendo muy bien, pues lamentablemente. Y alguien tiene que decirlo, porque después van a decir, ¿y entonces por qué no dijeron nada? ¿Por qué se quedaron callados? ¿No le parece? Eso es lo que hoy día se está cuestionando, y hay harta gente acá, por el Guaymapu. Pucha, bueno, pero bueno, ya, ellos ya cada uno con su opinión y cada uno con un poco eso, porque es un proceso importante la que se instala el domingo. No es cualquier proceso, a eso me refiero. Toda la razón, Ana. Muchachos, démosle cabida a la gente que nos sigue. No sé si tienen alguna pregunta en Instagram, en YouTube, en Facebook, no sé. ¿Hay alguna pregunta? Pero es que me parece súper contundente lo que acaba de decir Ana. Y me parece, creo que ha estado buena la conversa en todo caso. No sé si era porque lo echaba harto de menos, pero estoy muy... Sí, me gusta que conversemos. mientras Nelson busca los comentarios, yo quería aclarar un poquito, una pequeña cosa, solamente que cuando yo mencionaba esta sectorización de las demandas, hacia la izquierda hablaba principalmente de las demandas chilenas, no de las demandas del pueblo mapuche. Yo siempre hago esa separación, quizás no se entendió muy bien. El pueblo mapuche para mí tiene sus propias demandas, su propia orgánica y su propia reivindicación histórica, que lamentablemente en estos casos difiere bastante de la sociedad chilena. Y lo otro es Yo estoy que de acuerdo contigo, me parece interesante, también... y por lo mismo no mencioné a los ambientalistas, porque me pareció igual raro el ejemplo, pero bueno, eso lo dirá Nelson. Pero una de las cosas que sí me parecen interesantes hacer notar, más que otra cosa, es que el discurso de los constituyentes mapuche no mencionan la palabra autonomía como al pasar, más que nada, ¿ya? Y yo creo que aquí ya entramos en un problema, pues, que es importante, porque cuando hablamos de autonomía, ¿a qué se refieren con autonomía para empezar? Autonomías comunales, autonomías territoriales, autonomía del Gualmapu, una autonomía política mayor, ¿me entienden? Como que igual hay ahí algo difuso que me parece importante que se esclarezca, porque quienes apuntamos a reconstruir la nación mapuche apuntamos a un proceso autonomista mayor, pues no aquí que nos dejen elegir el alcalde y era, no estamos apuntando a eso, sino que a un proceso donde los mapuches podamos decidir sobre nuestro propio territorio, que es nuestro territorio histórico. Entonces, y que también engloba Argentina también, así que un aviso para los argentinos, vamos para allá. Pero a lo que voy es que no lo he escuchado, lo he sentido al pasar en algunos discursos, pero siempre todos como que mencionan como una nueva constitución para Chile, que incluya al pueblo chileno, al pueblo mapuche. Pero igual eso es peligroso, porque igual es como integrarnos a la sociedad chilena y dejar de lado pues el Mapu, dejar de lado la reivindicación histórica de lo que nosotros entendemos como territorio mapuche. Y si es que se quiere totalmente integrar a Chile, hay que ser honesto y decir, miren, sabes que ya pasó el tiempo de ser independiente, trabajemos con estas dos repúblicas, pero que podamos tener espacios propios, ¿me entiendes? Integrados en la república, pero seamos honestos, eso quieren una autonomía más light, menos light. Me parece que tiene que estar en la discusión. No se ha tocado, se habla de plurinacionalidad nada más, pero la plurinacionalidad es muy amplia, y hay ejemplos de plurinacionalidad que fallida total, así que tampoco yo le pondría mucha ficha al concepto, pero me parece mucho más interesante que se defina bien qué tipo de autonomía se está solicitando y qué tipo de autonomía se va a integrar dentro de la nueva constitución. Y si es que se va a dejar de lado el sueño que uno tiene de ¿por qué no pensar de la independencia mapuche? Eso. Frente Puy. Buen punto. Yo respecto una cosa, respecto a lo de los ambientalistas, por ejemplo, fue el ejemplo que se me ocurrió nomás en el momento, ¿eh? A lo mejor ando con poca imaginación hoy, pero hay tanto educación gratuita y de calidad. Y sí, también, yo le encuentro toda la razón. Los procesos de los 90, efectivamente, y Ralco, Quinquén, la protección de los Pehuen cuando los querían talar arriba, eso nació del pueblo mapuche. Y los ecologistas estuvieron apoyando ahí, sí,
dejémoslo ecologista solamente en la parte no mapuche, no obstante que quienes han puesto en la palestra el tema en la lucha, quienes han llevado los lumazos, quienes han llevado la presión política han sido los mapuches, no los ecologistas. Así que aclaro eso de todas maneras y fue un ejemplo que puse dentro de muchos otros, pero no se me ocurrió otro en el momento. Y respecto a lo que dice Juan Carlos, sí, la autonomía, que por ejemplo Jado, que creo que habla en su programa Gobierno Autonomía, no sé si definirá qué tipo de autonomía, porque es muy amplio eso. Y lo otro que me parece clave lo que dijo Jaime, solo como a modo de ejemplo con la conversación, nuestra vista con Atria, que lamentablemente en parte somos lo que, bueno, nuestro contexto, ¿cierto? Y el contexto discúlpenme las personas que son de Santiago y todo, pero mucha gente que es de Santiago eh, prende la tele y es Santiago. Nosotros acá en Concepción prendemos la tele y si no vemos los canales locales, que lo trato de hacer siempre, eh, estamos viendo Santiago y todo gira en torno a Santiago. Entonces al final se piensan Chile en base a la necesidad de Santiago, y lo digo en buena. Entonces No, está muy bien que lo digas en mala incluso. Yo no estoy de acuerdo y soy de Santiago. cuando, Tienes toda la cuando, razón. se, cuando se coloca el punto octavo, noveno, la plurinacionalidad o la autonomía, es porque no es, a veces ni siquiera es mala intención, en otras ocasiones sí es intención, porque no están ni ahí con el tema y tratan de venderla como que sí, es un asunto que me importa, pero están pensando en lo que en su cotidianidad. Entonces a lo mejor Atria, que de Santiago, su vida en Santiago, como que no lo pensó nomás, pues estaba en el número 7 el tema, o el número 10 o el número 5 no sé, y eso tal vez se ve reflejado en todos los sectores políticos y hasta en el ciudadano a pie de Santiago, que habla bueno, nosotros somos regiones para la gente de Santiago, ustedes las regiones, bueno, y la metropolitana que es una región también, pues entonces como que es un país aparte, ¿te fijas? A veces hay personas que conozco de Santiago que vienen acá y dicen, oye, en Chile, perdón, en Santiago, y no, como que, como don Ramón ahí mascando rabia, pero ya como que está inserto aquí, los de provincia, la gente de provincia. Así que suena hasta medio despectivo, pero si las tal región y las provincias, ese dicho de provincia es una cuestión sesentera, cuando vayan a los potreros donde las vacas, es una cuestión que se da y que es un tema hasta las bromas giran en torno a eso. Bueno, el Entonces, clasismo y eh, racismo del que hablaba la Ana. Si la Ana tiene razón, claro, a ver, esas son formas de micro racismo y microclasismo. claro. Eso Entonces, es establecer el otro, no perteneces a esto. Y eso es algo que yo he criticado mucho de los medios. Los medios no hablan, fíjate que el tema de la gobernación en la región metropolitana, acá los medios lo tenían tomado como que fuera no sé qué cosa, era una cuestión impresionante. Sí, puede que sea importante, pero es tan importante, para mi gusto era mucho más importante la gobernación en la quinta región con Rodrigo Mundaca en su minuto, lo que está pasando justamente en Gualmapu respecto a quién sale gobernador, cómo se estructura desde ese punto de vista, pero acá en Santiago no se establece. Ojo, y se los digo desde acá, desde Chile. Va, perdón, de Santiago. oye, y una cosa para cerrar la idea, que por ejemplo, si tú ves las demandas sociales en general del movimiento social, eran demandas sociales, primero, sumamente Sí. urbanas, y muy santiaguinas, pero después se convirtieron en una columna vertebral de Arica Punta Arenas muy urbanas. Pero ¿qué pasa con el agro, con el campo? ¿Qué pasa con las salmoneras? ¿Qué pasa con las forestales? La vida de los campesinos es súper dura, no obstante que hoy hay muchos caminos pavimentados, los caminos ríos son distintos, la locomoción es distinta, hay postas, etcétera, no el Chile rural de los 60, pero hay muchas necesidades, mucha precariedad también en muchos servicios, en las escuelas, cómo son. eh, Esos temas no eran temas. Tal vez el tema icónico que no fue urbano y que fue demanda nacional fue Patagonia sin represa del 2011. Eso para mí es un hito, pero de ahí en adelante no se ha repetido para mí con las forestales. Indudable que se repite. Oigan, yo me estoy quedando sin batería, voy a tener que ir a buscar el No sé, cargador. además ya son las 8:30, ya tenemos que ir Oye, cerrando, los pero comentarios que Juan Carlos los tenía que leer, porque yo estoy desde el celular, no los puedo leer. Juan Carlos, ¿algún comentario digno de... Está ahí con el micrófono apagado? Disculpen. Ahí sí. En Facebook, al tiro. En Instagram parece que no habían comentarios, pero en Facebook hubieron algunos.
Acá están. Guillermo M. Huircapán, el peña de acá de la zona de Concepción. Dice, lo bueno es que se reunieron los territorios y así llegan a una misma idea y acuerdo. Eso principalmente era por la conversación previa de los constituyentes. Y después puso, hay diferencias desde los comienzos de la historia, pero cuando nos veíamos amenazados se lograba la unión en conjunto. Eso principalmente cuando se elegía un toqui y se iba a la guerra. Bueno, ahora ya no hay... ¿El último toqui cuál fue? ¿Quilapán? Sí. ¿O no? Parece que Quilapán fue el... Sí, parece que el último toqui que hubo acá en el territorio. Carlos Arzamendia dijo, Chile está del otro lado de la cordillera. No entendí el mensaje. Capaz que no sea de acá, capaz que sea argentino, o sea, Puede nosotros que sea no, nos ven en otras partes. Sí, de repente se enojan algunos argentinos cuando decimos que el mapuche son de los dos lados. Y Javier Veloso, que siempre nos ve, puso, hola, ¿han visto las noticias de los cientos de tumbas de niños indígenas de las escuelas canadienses? Han quemado iglesias en Canadá a modo de protesta. La última escuela civilizatoria fue fundada en 1990. Sé que lo han hablado, pero nunca está de más repasar el nefasto paso de la iglesia por Wallmapu. El tema que posiblemente pudimos haber conversado, quizás para otra ocasión. Y Alejandro Ramírez puso, es muy importante educar para poner en práctica la interculturalidad. Es lo primero, creo, no con ojos folclóricos. Esos serían los comentarios que por lo menos alcanzo a ver, porque a mí de repente se me desaparecen algunos comentarios en Facebook. Bueno, muchachos, ya son 25 para las 9. Vamos a ir cerrando nuestra conversación de En Cuarentena el día de hoy. Yo creo que el tema de Canadá es un tema que es importante tocarlo. De pronto lo tocamos el próximo jueves. Vamos a ir viendo también cómo va la contingencia. Va a estar el domingo. Además, se establece ya la constituyente. Yo creo que también de ahí vamos a tener otro tema. Pero esto no deja de tener que ver con lo que planteaba también Ana hace un rato. Yo creo que el racismo, insisto, hay distintos niveles de genocidio y yo creo que las primeras naciones en Chile han sufrido genocidio por la pobreza, por la discriminación, por el racismo, por el clasismo, por las descalificaciones, por la negación de la lengua, etcétera, etcétera. Y probablemente hay cosas bastante más brutales que no manejamos 100%, que quizás haya que empezar a también investigarlos, como lo que pasó en Canadá. Y nos enfrentemos a cosas bien duras. Cosas duras que ya hemos podido tocar acá en nuestras conversaciones. Desde que a un niño lo golpeaban porque hablaban mapuzungún, a padres que finalmente no enseñaban la lengua para proteger al niño. Eso es discriminación y eso es también una forma de destruir a una nación como la nación mapuche o como las primeras naciones. Palabras al cierre. Don Juan Carlos, Nelson, cerramos con Ana. Yo quiero partir porque me queda 7% de batería. Dale. Sería lamentable irme de repente. Bueno, un gusto otra vez haberlos visto a los cuatro, a los y las cuatro, y también agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este programa. Estuvo entretenida la conversación, estuvo bien agradable y bueno, ya nos veremos el próximo jueves con otros temas más. Así que, bueno, Wichapurar Tuain, Tain Kebun, Tain Mapusugun, Weichan Cafeitati, Mapusugule Tuain Com, Eimun Meu, Ka Inchin Com Meu. Bueno, les digo que levantemos el Mapuzungún, levantemos la lengua mapuche y que conversemos también. Tratemos de hacerlo en Mapuzungún. Un abrazo. Ahí estoy al de yo, don Juan Carlos. Bueno, yo ya más que palabra al cierre, agradecer a la gente que nos vio. Un gusto nuevamente compartir con ustedes estas conversaciones donde nos reímos, discutimos y también a veces nos ponemos de acuerdo. Así que esperemos vernos la otra semana con más temas y quizás hablar el tema de Canadá, un tema que está ahí. Ya lo han conversado varias personas y nosotros también internamente, así que es necesario quizás ponerlo. Agradecido, Peucayal. Ana. Vale, sí, yo creo que es muy importante el tema de esta oscura historia de Canadá del pasado y presente, porque si estamos hablando de 1990,
Yo creo que tenemos que relacionarlo. Incluso la otra vez yo entregaba un dato en una de los conversatorios sobre los niños mapuches que están en Sename. ¿Ya? Yo creo que también nosotros tenemos que relacionar, incluso era un tema también para los constituyentes, por eso cuál iba a ser la posición que iban a tener frente al tema, en este caso cuando el Estado supuestamente es responsable de la educación, de la crianza o no sé cómo llamarle de los niños por ABC que llegan a esos espacios. Yo creo que en estos casos de Canadá era un colegio católico, y cómo estaba sembrando el genocidio internamente, asesinando a niños. Entonces yo creo que es un tema súper importante que no va a pasar desapercibido la otra semana ni la otra, porque yo creo que también es como nosotros vamos a ir quizá a lo mejor súper vigilando de lo que pueda suceder en cada uno de los países de donde estamos sobreviviendo, ¿no? Así que me parece muy importante. Igual fue bueno el Trump, pero fue un Trump que, porque son temas políticos que van a estar estos presentes, nos guste o no, vamos a tener diferencias, así como por eso no vamos a poder decir que todos los constituyentes están de acuerdo, porque imagínate, nosotros somos 4 y no siempre estamos de acuerdo todos los 4, así que esa es la diversidad. La diversidad se construye en base de la diferencia que podamos tener. Así que, Salto May, por la mía, un gusto de verlo. Así que el otro jueves nos estamos otra vez viendo con el Nutram de los niños. Hey. Así es. Amuleita Nutram, amuleita Weishan. Sí, Jaime, saludaste bien, mamá y compu la mía. Y Peu Cayal, compu la mía, tiene que decir cuando uno termina. Peu Cayal, eso es. Adiós, chao. Peu Cayal, Ponculamien. ¿Lo dije bien? Peu Cayal. Fluidísimo. Sí. Pero que Peu Cayal, compuche.